y reportó que 10% de las agencias de viajes han cerrado durante esta pandemia y también resaltó que las ventas de paquetes turísticos por internet afectan a las pequeñas agencias. Luego de 9 meses sin actividad y con un año que obviamente ha sido mejor que el año anterior, pero que todavía no llega a niveles del año 2019 pre-COVID, ha afectado lo que es la parte de gastos de la infraestructura de mantener una agencia de viajes, los empleados, los gastos municipales, los servicios que se han incrementado muchísimo. Eso ha hecho que muchos tomen la decisión de no seguir sufragando gastos de su bolsillo y simplemente cerrar su negocio. En este momento, pues sabemos que hay unas campañas muy agresivas publicitarias a través de las redes y pues las agencias que tienen publicidad a través de estos medios pues tienen mayor oportunidad de atrapar a toda esta clientela que está comprando paquetes, lo cual afecta a muchas de nuestras agencias que son pequeñas o que están en zonas retiradas, ya que pues el grueso de la venta se va a estas agencias de mayor tamaño y las agencias pequeñas quedan afectadas por no poder llegar a estos clientes, y lo cual hace que se vean más afectadas y que al final pues tengan que cerrar sus Santa Marta. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, solicita al Gobierno Nacional un plan masivo de vacunación dirigido al sector para poder garantizar la seguridad tanto de sus trabajadores como de los turistas durante las temporadas vacacionales. Este es nuestro reporte para Noticias Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio de Front Consulting, y está con nosotros la tarde de hoy para hablar de las franquicias. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, un gusto. Bien, queríamos hablar la tarde de hoy en cuanto a lo que ha sido este intento por reactivar la economía del país. ¿Cuál es la condición que está enfrentando en este momento el sector de las franquicias? ¿Qué nuevos modelos se están dando en cuanto a lo que es la gestión y a la preparación para hacer esto? Bueno, fíjate que como hemos hablado en varias ocasiones, que has tenido pues la gentileza de invitarnos, siempre hay dos aspectos, ¿no? Tanto los emprendimientos primarios y luego las franquicias, que son los negocios que después de un tiempo de haber sido exitosos se expanden, ¿no? Hemos visto, prepandemia, nosotros en Front Consulting manejábamos una estadística muy interesante, había 417 empresas de franquicia, repito, prepandemia, ¿no? Okay. En el país, más o menos unos 9.500 puntos de venta. Al día de hoy, por supuesto, todavía siguen siendo cifras blandas. Bueno, unas 350 marcas permanecen en el país. Sabemos de marcas grandes, internacionales reconocidas que se han ido. También hemos visto una reducción, digamos, de aproximadamente 40% de los puntos de venta a los establecimientos bajo marca de franquicias. Pero en paralelo hemos visto el surgimiento de muchos nuevos emprendimientos, haciendo una importante diferenciación. Bueno, no es lo mismo una marca que puede haber tenido 15, 20 años, sea nacional o internacional, a una que están haciendo durante la pandemia y tiene pues o el tiempo de pandemia o quizás un poco más de experiencia. Esto no quiere decir que sean unas mejores que otras, sino es un tema de dónde están en el tiempo. Pero fíjate que registramos a lo largo de la pandemia, pueden haber surgido al día de hoy unos 400 nuevos emprendimientos, de los cuales 300 solamente son de gastronomía. Y de esos 300, casi 100, es decir, casi 33%, solo de hamburguesas. Ahora bien, lo que vemos con preocupación en la oficina es, bueno, ¿cómo ayudar a esas empresas para que tengan sostenibilidad? Porque de estas que surgen son unas oportunidades, emprendedores que se quedaron en su casa sin hacer nada, a lo mejor conocen una receta, hagamos unas hamburguesas entre dos amigos, entre parejas, entre socios, y vendemos y nos va bien, pero bueno, ¿es sostenible eso? ¿Cómo se están preparando esas empresas para sostenerse cuando la pandemia se acabe? También vemos que, bueno, el problema de todo esto es que la palabra clave sigue siendo incertidumbre, porque si hoy supiéramos que la pandemia dura X tiempo más y que eso implica entonces el esquema 7x7 por X tiempo más, bueno, te planificas para esa situación. Pero como nadie lo sabe, realmente nadie sabe cuánto más dura, qué pasa con la variante Delta, etcétera, etcétera, entonces es muy difícil planificar a mediano y largo plazo.
Y por eso es que las empresas, tanto estas nuevas que menciono, como las franquicias establecidas, están en un plan de supervivencia. Y todos los días, bueno, tratando de inventar, de ser creativos. Hemos visto desarrollarse el delivery, que antes pues era incipiente, hoy en día se ha convertido en algo común del día a día. Creo que todos al día de hoy hemos pedido muchísimo comidas, medicinas, etcétera, etcétera. En cuanto a esto, a las preocupaciones que ustedes tienen de que estos negocios puedan ser sustentables, efectivamente dentro de Profranquicias ustedes dan una serie de herramientas a quien quiere volver su negocio una franquicia, a quien ya lo tiene establecido o a quien entra a comprar una franquicia. ¿Cuáles son en este momento los principales riesgos que está enfrentando? No quien ya la tiene, sino quien quiere en este momento ingresar a tomar una franquicia nacional o extranjera. Bueno, yo diría que los riesgos más importantes es simplemente quedarse con lo que se observa superficialmente. Es decir, si vemos que nuestro amigo de la universidad, mira, no, resulta que mi amigo montó unas hamburguesas y le va súper bien y lo único que tiene es Instagram y las hacen en la cocina de su casa, yo puedo creer que es así de fácil. Yo no sé a lo mejor qué trabajo está pasando él. Entonces esa artesanalidad, si le podemos poner una palabra inventada, es un riesgo creer que es así de simple hacer negocios y que nos va a ir bien. Como siempre lo hemos dicho, y no solo hoy en la pandemia, sino desde siempre hemos dicho, la educación, la formación, la preparación, el análisis, ver qué están haciendo otros, cómo están haciendo esos otros para que les vaya bien, porque sí es verdad que estos negocios pueden parecer artesanales, pero algunos de ellos tienen muy buen nivel de calidad, es decir, se prepararon. Hay ciertos negocios que yo mismo me sorprendo cuando me llega una bolsa con la marca muy bien planteada, con mi nombre, con un proceso que puede haber sido por una app de delivery o por una plataforma propia, por el WhatsApp, donde te atienden bien, tienen tu nombre, saben lo que pediste la última vez, etcétera, versus otras que, bueno, que lo que te mandan es algo, como te decía, un poco artesanal. Entonces, el gran riesgo es, en primer lugar, eso, pensar que es muy fácil y en segundo, entonces, apostar solamente a la ganancia inmediata, a el resolver el problema que tengo hoy en la pandemia, que a lo mejor me quedé sin mi trabajo dejó de ser viable y resuelvo. Perfecto, resolver está bien y mucho más cuando lo necesitamos, pero bueno, hasta dónde me va a funcionar ese resuelve y hasta dónde entonces tengo que pensar en una sostenibilidad. Más cuando vemos hoy día en el país como grandes negocios por ejemplo, de hamburguesas, marcas internacionales que estaban presentes en Venezuela, franquiciadas, han caído, han cerrado muchos de sus establecimientos comerciales. Ver este tipo de pérdida de un negocio establecido por años en lugares estratégicos de la ciudad, por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, ni hablar del interior del país, debe llamar la atención, sobre todo aquel que quiera buscar invertir en algún tipo de negocios como esta. El fracaso de este tipo de franquicias se debe a las fallas del poder adquisitivo del venezolano, se debe a un tema de infraestructura país en servicios públicos, se debe al COVID. Fíjate que es una combinación de todo eso. Es una combinación de todo eso y eso nos puede llevar a un espejismo, a una falsa percepción de la cual hay que cuidarse mucho, porque como consumidores es muy bueno que hay muchas alternativas. Sin embargo, bueno, de tantas esas alternativas, digamos, ¿qué controles de calidad tienen? Porque una franquicia nacional o internacional grande que ha reducido su operación o que se ha tenido que ir, era una franquicia que pagaba impuestos, que tenía una nómina, que además era permanentemente regulada y fiscalizada y por lo tanto cumplía los parámetros, versus un emprendimiento que, como te digo, podemos hacer mi vecino y yo en la casa, donde nadie nos fiscaliza, nadie nos revisa, nadie sabe cuáles son nuestros estándares de calidad. Y por eso vemos entonces que hay hasta yo no sé si la palabra competencia desleal puede sonar muy fuerte, pero sí hay un desbalance, porque por supuesto el que tiene ese emprendimiento artesanal, repito, que no paga impuestos, que hay una cantidad de obligaciones que no tiene que cumplir todavía, porque están haciendo, está bien, pero eso lo pone en ventaja frente a estos negocios que sí tienen que cumplir una cantidad de procesos. Por eso vemos que un producto X, un dulce X, puede costar un precio muy bajo en un bodegón de la esquina, además es un negocio que a lo mejor ayer lo que vendía era celulares y se convirtió en bodegón, versus la cadena de farmacias grande, conocida, que nos gusta, que tiene otro precio porque esta lo importa por todos los canales regulares versus este que lo trae en su maleta. Repito, no tiene nada de malo en principio
cuando estamos arrancando, pero eso es lo que está generando estas circunstancias que estamos viviendo. Bien, nos corresponde hacer la pausa. Ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Abel Calvo. Él es director ejecutivo de Front Consulting. Está con nosotros la tarde de hoy. Estamos hablando de las franquicias. Hablamos en el segmento anterior de los fracasos de algunos y las cosas, los riesgos que pueden estar experimentando. En esta parte quisiera consultarle sobre cuáles son los nuevos esquemas que se están dando en el proceso de franquicias. Mira, sí, en efecto, habiendo dicho, digamos, algunos puntos que hay que tener cuidado, también hay que destacar muchos puntos positivos. En primer lugar, todo lo que es la transformación digital. Algunos ya hablan ya de las franquicias digitales, que no se trata de un nuevo esquema, sino de adoptar los esquemas digitales para las franquicias tradicionales. Y no hablo de nuevos negocios que hayan nacido, digamos, específicamente en lo digital, sino cómo los negocios clásicos han debido adaptarse. Como decíamos, antes de la pandemia, el delivery era algo muy específico de algunos segmentos, la pizza, alguien te lo ofrecía como una curiosidad. Hoy ya es la orden del día. El que no visualice su negocio con delivery, algo le falta. Lo mismo, el que no lo visualice o asociándose a una plataforma fuerte de delivery o desarrollando una propia, también va a tener una debilidad. Pero aprovechando otras cosas que han pasado muy interesantes, el fenómeno de las cocinas ocultas, ghost kitchen, como las llaman en inglés, que no es otra cosa que, digamos, en su inicio es un restaurante que de repente se vio con todo ese espacio sin uso y lo pone a la orden de quienes sí tenían delivery para que, bueno, utilicen sus espacios, se hace algún tipo de negociación y ahí se empiezan a preparar y desde ahí se distribuyen los productos. Luego, otros emprendedores se dieron cuenta, bueno, pero si esto lo hace el restaurante en su cocina, ¿por qué no lo puedo hacer yo en mi cocina o en la cocina de mi amiga, que es más grande que la mía? Entonces, ahí hay oportunidades. Repito, luego trabajamos en la sostenibilidad, en lo que haya que perfeccionar. Estamos viendo alianzas, fenómenos como el co-branding, que es cuando las marcas se unen, que digamos antes eran marcas que tenían que ser muy afines, hoy en día no necesariamente, sino bueno, tú tienes una marca que le está yendo muy bien, yo tengo algo que quizás no le va a ir tan bien, pero que tú necesitas, entonces tu potencialidad me complementa a mí. Hay una oportunidad muy importante de acercarse al cliente, conocer a mi cliente, quién es Mariana, de cada vez que Mariana hace un pedido que le gusta, cuáles son sus preferencias, cómo puedo yo entonces aprovechar respetando la privacidad, que es un tema también que en el mundo digital cada vez está más en cuestionamiento, pero respetando eso, bueno, ¿cómo puedo yo hacer sentir bien a mi cliente dándole un mejor servicio, anticipándome a sus necesidades? Y cierro diciendo que todo esto también nos hemos dado cuenta que no es tan costoso como nos imaginábamos. Nos imaginamos que la digitalización de nuestros negocios, tenemos que contratar a unos especialistas internacionales, que por cierto en Venezuela hay excelentes empresas en digitalización, pero resulta que nos hemos dado cuenta que no son tan costosos los servicios, depende de lo que tú pidas y que hay cosas que puede desarrollar la propia empresa por su cuenta o con gente cercana, eso sí, siempre pensando en la mejoría constante, ¿no? Así que eso es parte de lo que viene. Cuando hablamos del futuro de las franquicias, ¿qué estaríamos visualizando? Bueno, fíjate que si hablamos a escala internacional, también estamos viendo otra manera de comercializar, es decir, de vender y de comprar franquicias a toda escala. Ya incluso los grupos grandes, ya no es como antes, que una marca importante, digamos, que quisiera venir a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica, si hablamos de una marca estadounidense, entonces quería venir con un plan que podía ser una inversión de varios cientos de miles o millones de dólares. Ahora se han dado cuenta que, bueno, que la situación ha llevado un poco a los planes a hacerlos un poco más modestos y en todo caso progresivos en el tiempo. Entonces, está evolucionando la manera de vender franquicias, la manera de comprar franquicias, lo mismo, un emprendedor venezolano que aún a pesar de las circunstancias, digamos, hace un año, un poco más de un año antes de la pandemia, podía disponer de un número, por decir cualquier cosa, $50,000 para comprar una franquicia, ahora quizás dispone de 5,000 y es mucho. Entonces las mismas franquicias se han debido adaptar formatos para ser capaz de tener algo que ofrecer y de no dejar de crecer. Así que eso está evolucionando también. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Abel Calvo, él es director ejecutivo de Front Consulting, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, que puede ampliar toda nuestra información a través